Muy buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Este es el tercer video tutorial para el módulo de Elementos de Sistemas de Telecomunicaciones que se imparte en el ciclo de grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Bien, en los dos primeros videotutoriales empezamos a ver en el primero un filtro pasa bajo RC y en el segundo un filtro pasa alto. Hoy lo que vamos a hacer es analizar un filtro pasa bajo con el osciloscopio y vamos a ver también el trazador de Bode. ¿De acuerdo? Bien, esta práctica la vamos a hacer primero en multisim y después la haremos físicamente en taller con una placa board, con una resistencia, un condensador, nuestro generador de funciones, osciloscopio, iremos haciendo una práctica similar. Bien, vamos a ver primero las conexiones. Bueno, lo primero que tenemos, si os dais cuenta por aquí, es del generador de funciones, lo vamos a conectar a una resistencia, de la resistencia pasaría al condensador y del condensador lo ponemos a tierra, ¿vale? Después hemos conectado los equipos de medida, entonces el osciloscopio hemos conectado el canal 1 a la entrada, como podéis ver por aquí en línea verde, lo tenemos a la entrada del circuito para que nos mida la entrada y el canal 2, si os dais cuenta, lo que lo tenemos es a la salida del circuito, es decir, entre la resistencia y el condensador. Vale, luego tenemos también lo que es, vamos a verlo por aquí, lo que es el trazador de Bode, que lo hemos conectado por aquí, uno también a la entrada y el otro lo hemos puesto a la salida, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenéis aquí la masa, vamos a ver, voy a darle así un poquito más de color, tenéis aquí la masa del osciloscopio, las masas del trazador de Bode y la masa del generador de funciones. Bueno, yo lo primero que tengo por aquí es un filtro, ¿vale? Entonces, este filtro, ya sabéis que para calcular la frecuencia de corte de este filtro lo que haríamos es igualar la resistencia a la reactancia del condensador. La reactancia del condensador, entonces, resistencia, esto sería igual a 1 partido 2pi FC. De donde aquí despejaríamos la frecuencia, ¿vale? Con lo cual, lo que quedaría más o menos es que frecuencia es igual a 1 partido 2pi por R por C. Entonces, si sustituimos en esta fórmula R por 5 kiloohmios y la C por 60 nanofaradios, nos saldría una frecuencia de... Vale, yo por no estar calculándolo, lo que he hecho aquí es, me voy a esta página, Learning About Electronics, ¿vale? Que es de calculadora de filtros. Voy a borrar todo esto. Y si os dais cuenta, si yo le introduzco la resistencia y el condensador, me dice, ¿de cuánto es la resistencia? Pues de 5 kiloohmios. ¿De cuánto es la capacidad? De 60 nanofaradios. Pues la frecuencia de corte es 530, ¿vale? Es decir, este filtro que tenemos aquí sería para 530 hercios. Que lo revise, sí, 530 hercios. Vale, bueno, pues vamos a ir viendo. Entonces, vamos a encender nuestro osciloscopio. Vamos a darle a play. Y lo que vamos a hacer es, para no tener que estar midiendo, vamos a hacer que nos mida automáticamente. Entonces, el canal 1, en este botón, en este cuadradito, lo que quiero es que me mida en el canal 1, pues la tensión pico a pico, ¿vale? En este caso, 19,7. Vale. Ahora, le doy a Exit. En el canal 2, esto ya, la forma de cómo se medía lo teníais explicado en el tutorial del osciloscopio de multisim. Vale, pues aquí quiero el canal 2 y lo que quiero que me mida también es la tensión pico a pico. Vale. Le doy a Exit. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Esto hemos dicho que es para una frecuencia de 530. Vámonos a una frecuencia de 50 Hz, por ejemplo. Una frecuencia pequeña. Bueno, aquí como podemos ver,
A ver, el generador de señales, tenemos una tensión, una amplitud de 10 voltios pico, pues sería 20 pico a pico. Bueno, pues me voy a la lupa, no más. Vale, mirad, aquí tenemos el osciloscopio, ¿vale? Y aquí tenemos el generador de funciones. A 50 Hz, como podéis ver, la señal de entrada tenemos que nos mide 19,8 voltios, la señal de salida 19,8 voltios. Podemos ver que tanto la entrada como la salida nos miden lo mismo. Es decir, en este caso no nos está atenuando nada la señal. Vamos a ponerle, por ejemplo, 20 Hz. Podemos ver que 19,9, 19,9, vale. Con lo cual, la señal de entrada y salida es la misma. Es decir, para que frecuencias bajas, la señal de entrada es igual que la de salida. Es decir, nos está dejando pasar las frecuencias bajas. Es un filtro pasa abajo. Hemos dicho que eran 530 Hz la frecuencia de corte. Bueno, vamos a ponerle 1500. A ver qué pasaría. Si le damos a 1500 Hz, vamos a regular de nuevo la frecuencia, que la veamos un poquito mayor, y mirar ahora lo que pasa. Vamos a darle que lo veáis con la lupa. Mirad, la tensión de entrada ahora son 19,9 voltios y la de salida 6,59. Es decir, ahora lo que ha ocurrido es que nos ha dado una atenuación de señal. Es decir, a partir de la frecuencia de corte, todo lo que es superior a la frecuencia de corte la empieza a atenuar. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues más o menos lo que tendríamos es algo así. Es decir, para frecuencias inferiores a 530 nos deja pasar la señal. La atenúa muy poquito. Y para frecuencias superiores a 530 empieza a atenuar. ¿Vale? Entonces nosotros tendríamos, si ponemos el trazador de Bode, podemos ver aquí, trazador de Bode, voy a ampliarlo que lo veáis. Sí. Ahí. Mirad, si yo me pongo aquí al trazador de Bode, lo he configurado pues para que nos marque desde 50 Hz, le podemos poner si queréis 1 hercio para que lo veáis mejor, desde 1 hercio hasta 15 MHz. Vale. Yo empiezo a moverme por aquí, a ver, que se vea. Yo empiezo a moverme por aquí. ¿Vale? Fijaros, vamos por 69 Hz. 120, por ahora la atenuación es muy poquita. Tenemos solo, aquí pone, no sé si lo vais a ver, en el móvil seguro que no, menos 0,5 decibelios, ¿vale? Entonces, voy acercándome 300 Hz. Ahora mismo hay una atenuación de menos 1,22 decibelios. Vamos a acercarnos hasta los 530. Una vez que llegamos a los 530, vamos a ver si soy capaz de cuadrarlo. 527, con el ratón no voy a ser capaz, pero bueno, más o menos por aquí podemos ver que lo tenemos ahora mismo en 534. Esto era 530. A la frecuencia de corte tenemos pues aproximadamente, aquí tengo menos 3,041 decibelios. Si lo llego a cuadrar a 530 hubiésemos tenido menos 3 decibelios, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto lo que significa, vámonos aquí un momento, es que la frecuencia de corte, como podéis ver aquí, esto está también sacado de esta página, Learning About Electronic, en la calculadora de filtros, y he cogido la imagen de ellos para poder explicarlo. Aquí lo que podemos ver es que en la frecuencia de corte es aquella en la que la señal se atenúa 3 decibelios.
Es decir, eso corresponde más o menos a un 70% de la señal. Es lo que os estaba diciendo antes, es decir, en un filtro pasabajo la señal no es así. Es decir, la señal real hace así y se atenúa. La frecuencia de corte no es aquí. Es decir, lo vuelvo a hacer aquí un poco. La frecuencia de corte no es un filtro ideal, es un filtro real, con lo cual esto, si os dais cuenta, la frecuencia real a la frecuencia de corte se empieza a atenuar cuando, si esto lo hacemos así, aquí tendríamos un menos 3 decibelios, que es un 70% de la señal. Vamos a comprobar si eso realmente es así. Es decir, si yo me vengo aquí, voy a cerrar, bueno, esto lo vamos a hacer más pequeño. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle aquí 530, ¿vale? Con el generador de funciones vamos a meterle 530 hercios y vamos a comprobar si realmente la señal a la entrada y a la salida es un 70%. Vamos a comprobarlo. Voy a borrar esto. Vale, voy a darle a la lupa. Fijaros una cosa. Aquí yo tengo que la señal a la entrada del filtro son 19,9 voltios y a la salida 14 voltios. Vale, vámonos a la calculadora. 19,9 voltios por el 70% son 13,93, prácticamente 14. Es decir, 20 por 0,7 son 14. Es decir, si os dais cuenta, en este filtro, justamente cuando pasa una señal de 530 hercios, que coincide con la frecuencia de corte, es decir, yo ahora mismo tengo el generador de funciones justamente aquí a 530 hercios, la señal son menos 3 decibelios, que esto coincide con un 70% de la señal. Es decir, realmente podemos estar viendo aquí que tenemos 20 voltios a la entrada, nos marca 19,9, pero bueno, serían sobre 20, y a la salida tenemos 14, es un 70%, con lo cual estamos comprobando que el filtro realmente es así. En el trazador de Bode también hemos podido estar viendo, si lo ampliamos un poco, que a la frecuencia de 530, ¿vale? Pues la señal, ¿veis? Menos 2,994 decibelios, es decir, a 530 tenemos menos 3 decibelios. Si nos vamos por aquí, podemos ver, dice, la frecuencia de corte tanto inferior como superior son aquellas en las que la ganancia cae 3 decibelios, ¿vale? Menos 3 decibelios. Si esto hacemos las fórmulas, ganancia en decibelios es 20 por el logaritmo de la tensión a la frecuencia de corte entre la tensión máxima, todo esto despejamos, podemos ver que nos sale que la tensión a la frecuencia de corte es 0,70 voltios de la máxima, es decir, la frecuencia de corte se sitúa donde las señales es el 70% de la máxima que hubiera. Vale, entonces, ya para terminar con este video tutorial, después analizaremos algún otro, por ejemplo, un filtro en resonancia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, resumiendo, hemos puesto un generador de señales, donde con el generador de señales lo que podemos hacer es ir variando nuestras señales. Hemos visto que si yo le pongo una frecuencia muy baja, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Pues que la señal de entrada y salida, mirad, 20 voltios, es decir, es la misma. ¿Por qué? Porque nos deja pasar las frecuencias bajas. Si yo le pongo, por ejemplo, una frecuencia muy alta, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponerle 10.000, podéis estar viendo aquí, por ejemplo, que aquí la señal de entrada son los 20 voltios y la señal de salida es 1,5 voltios, es decir, las frecuencias altas no las deja pasar. Para la frecuencia justamente la de corte, pues podemos ver que en este caso corresponde 14
19,6 y 13,7, bueno, pues corresponde justamente con la frecuencia de corte, que es el 70% de la señal, es decir, la salida va a ser un 70% de la señal, es decir, menos 3 decibelios. Entonces, esto también, como he dicho, lo vuelvo a repetir, lo podemos ver en el diagrama de Bode, como para frecuencias bajas no hay atenuación, ¿vale? Podemos ver aquí que tenemos 0 decibelios, 0,095, 0 tal. Conforme pasamos la frecuencia de corte, que serían los 530 podemos ver que tenemos los menos 3 decibelios, y conforme voy aumentando la frecuencia, la atenuación va siendo mayor. Por ejemplo, para una frecuencia de 50 kHz yo tengo menos 40 decibelios de atenuación. Es decir, con esto podéis ir comprobando un poquito la atenuación que tenemos. Y con el osciloscopio también sirve para verlo de una manera un poquito gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la práctica que hemos estado realizando en clase de manera simulada, y después lo que haremos será simularla físicamente. Entonces, después lo que voy a hacer es, os haré otro video tutorial donde os haré un circuito en resonancia, y vamos a ir también analizando ese circuito a ver qué frecuencias deja pasar y qué frecuencias no deja pasar. Así que nos vemos en próximos videos tutoriales. Un saludo.